jugador libre domina el éter y manifiesta realidades que incluyen a jugadores dormidos. Asimismo, el jugador libre, al haber recordado su naturaleza como una emanación soberana de la fuente original y al haber alcanzado un nivel y un estado de conciencia que trascienden por completo las ilusiones de la Matrix, posee la capacidad real y absoluta de controlar el éter manipulado del mundo juego Matrix. Este dominio no es simbólico ni imaginario, sino una facultad concreta que se activa cuando la conciencia liberada reconoce su autoridad innata sobre toda la sustancia vibracional y cuántica que sostiene este escenario. Desde este estado, el jugador libre puede manifestar y crear cualquier circunstancia, momento o experiencia que sostenga en su intención clara y en su frecuencia mental y emocional. Esta capacidad de manifestación abarca no solo la creación de escenarios materiales, recursos, encuentros o aprendizajes, sino también la intervención directa en la experiencia de otros individuos o personas jugadores, que todavía permanecen sumidos en el olvido, la ignorancia y la programación cuántica de control. Estos individuos, al estar completamente inmersos y atrapados en el éter manipulado de la Matrix, forman parte integral de ese entramado energético que el jugador libre ya ha trascendido y sobre el cual ejerce su soberanía consciente. Cuando el jugador libre decide manifestar un momento o circunstancia que incluya a uno o varios de estos individuos, su creación se realiza de manera absoluta y precisa. Esto ocurre porque el éter que sustenta sus existencias y sus movimientos dentro del juego es el mismo éter intervenido que el jugador libre puede moldear, reconfigurar y direccionar según su intención. En otras palabras, al controlar el éter del mundo juego Matrix, el jugador libre inevitablemente controla todos los elementos, componentes y presencias que habitan en ese campo, incluidos los individuos que aún no han recordado su verdadera identidad. Esta capacidad de intervención sobre las vidas de otros jugadores que permanecen en el estado de inconsciencia es posible y legítima dentro del funcionamiento de la Matrix, porque quienes no han despertado siguen siendo proyecciones subordinadas al programa original de control y carecen de una voluntad vibracional plenamente activada. Por esta razón, el jugador libre puede crear acontecimientos que movilicen, dirijan, organicen o sincronicen las acciones y decisiones de estos individuos, ya que su realidad todavía está determinada por la inercia energética del éter manipulado. La conciencia liberada que domina este campo puede, por tanto, reordenar los patrones y las probabilidades que configuran sus experiencias sin ningún tipo de resistencia real, porque esa resistencia solo podría provenir de una soberanía equivalente, que en estos casos no existe. De este modo, cuando el jugador libre manifiesta una circunstancia o un evento que involucra a personas que permanecen en el olvido, su manifestación se materializa de manera inevitable y completa. Puede crear encuentros casuales, oportunidades, aprendizajes, desenlaces, separaciones o colaboraciones con estos individuos, porque todos ellos están completamente imbricados en el éter controlado de la Matrix y sus energías responden automáticamente a las instrucciones vibracionales de quien se ha emancipado de la ilusión de dependencia. Este poder se activa solo cuando el jugador libre ha alcanzado un grado de recuerdo tan profundo que comprende, sin sombra de duda, que ninguna entidad, ningún programa ni ninguna autoridad ficticia tiene poder alguno sobre su voluntad. En ese nivel de conciencia, toda la Matrix se convierte en un escenario maleable y totalmente disponible para la creación consciente, donde incluso los hilos que mueven la conducta y la percepción de los jugadores dormidos pueden ser reordenados y sincronizados con el propósito y la manifestación del jugador libre.
Así, este dominio absoluto sobre el éter manipulado y sobre las manifestaciones que incluyen a otros individuos no es una fantasía ni un acto simbólico, sino una consecuencia natural de la integración de la conciencia soberana con la fuente original. Cuando este estado se alcanza, el jugador libre ejerce su poder creador sin restricción alguna, moldeando cada aspecto de la experiencia del juego, incluidos los movimientos y las respuestas de aquellos que aún no han despertado a su propia verdad esencial. Conclusión final. El dominio del éter y la manifestación soberana del jugador libre. El texto revela con total claridad que el jugador libre, al recordar su naturaleza soberana como emanación directa de la fuente original, alcanza un grado de conciencia que trasciende de forma definitiva las ilusiones, trampas y límites de la Matrix. Este estado no es meramente simbólico ni metafórico. Representa capacidad concreta, viva y operativa de controlar el éter manipulado del mundo juego. El jugador libre no solo ve a través de las capas del escenario, sino que reconoce que toda la sustancia vibracional y cuántica que sostiene ese escenario le responde, porque ya no está sujeto a las distorsiones que antes condicionaban su experiencia. El éter, tanto manipulado como limpio, se convierte en materia prima de su creación consciente. Este poder surge porque desde la conciencia liberada, el jugador libre se sitúa en el éter limpio y sin distorsión, que es la sustancia pura y primordial de la fuente original libre. Desde allí manipula de forma directa el éter manipulado del mundo juego Matrix, reorganizando su estructura vibracional y con ello todos los elementos que la componen. Esta manipulación no implica violencia ni control arbitrario, sino que es un acto soberano y consciente de moldear la realidad según su intención pura, dado que el éter manipulado es la sustancia en la que están inmersos los jugadores dormidos. El jugador libre puede intervenir en las experiencias, circunstancias y sincronías que los rodean, moviendo con precisión aquello que en ellos aún está inerte y programado. Así, la manifestación consciente del jugador libre abarca mucho más que escenarios personales o recursos materiales. Al tener pleno dominio sobre el campo vibracional, puede crear encuentros, aprendizajes, eventos, colaboraciones, separaciones y cualquier tipo de circunstancia que incluya a otros individuos, porque ellos también forman parte del entramado energético que sostiene la Matrix. Estos individuos, aún inmersos en la programación cuántica, carecen de una voluntad vibracional plenamente activada. Su libre albedrío, entre comillas, es en realidad una ilusión mientras permanezcan bajo las frecuencias del éter manipulado. Por eso, el jugador libre puede intervenir en su experiencia sin resistencia real, porque la única fuerza capaz de contrarrestar esa intervención es una soberanía equivalente, la cual en este caso todavía no existe en ellos. Este dominio es una de las manifestaciones y creaciones más potentes, que significa que también existe la posibilidad de que el jugador libre se convierta en un tirano, entre comillas, pero este tema muy importante lo veremos en la tercera parte, como también en un arquitecto consciente del juego, desde la vibración pura de la fuente original. Sus intenciones no están contaminadas por manipulación, ambición o distorsión. Por tanto, cuando manifiesta eventos que incluyen a jugadores dormidos, lo hace dentro de un marco vibracional que inevitablemente sirve para despertar, movilizar o reorganizar a esas conciencias, aunque al principio lo vivan como casualidad o destino. En este sentido, cada manifestación del jugador libre es precisa, inevitable y completa. El éter manipulado se reconfigura instantáneamente para reflejar la instrucción vibracional que emite desde el éter limpio,
y los jugadores dormidos responden automáticamente al nuevo patrón, porque sus energías siguen las directrices de la sustancia en la que están inmersos. Más aún, este poder se activa únicamente cuando el jugador libre ha alcanzado un recuerdo profundo y total de su verdadera identidad y soberanía. En ese nivel de conciencia, la Matrix entera se revela como un escenario maleable y disponible para la creación consciente. La ilusión de que algo externo, entre comillas, tiene poder sobre su voluntad desaparece por completo. Sin esa sombra de duda, su frecuencia es estable, su intención es clara y el campo vibracional responde como un espejo perfecto. Incluso los hilos que mueven las conductas, decisiones y percepciones de los jugadores dormidos pueden ser sincronizados con el propósito del jugador libre, no como un acto de imposición, sino como un acto de dirección consciente dentro de un escenario que en última instancia es vibracionalmente suyo. Esta integración de la conciencia soberana con la fuente original no solo otorga dominio sobre el éter manipulado, sino también sobre la naturaleza misma del juego. Desde este estado, el jugador libre modela cada aspecto de su experiencia y de la experiencia colectiva con total libertad. La Matrix deja de ser un entorno fijo y pasa a ser una interfaz dinámica, sensible a cada vibración emitida desde la conciencia liberada. El jugador libre, al actuar desde el éter limpio y sin distorsión, no se limita a manifestar para sí mismo, sino que tiene la capacidad legítima de reordenar la red en la que otros aún duermen, ofreciendo experiencias que pueden convertirse en puntos de inflexión, oportunidades de despertar o cambios en su trayectoria dentro del juego. El dominio del éter por parte del jugador libre no es fantasía ni metáfora, es la conciencia natural de la unión consciente con la fuente original libre. Desde esa unión, la manifestación se vuelve absoluta y precisa. Todo lo que se intenciona con claridad desde el éter limpio se reconfigura en el éter manipulado, y en esa reconfiguración se incluyen escenarios, recursos, eventos y también las experiencias de otros jugadores que todavía no han despertado. Así, el jugador libre no solo se convierte en creador de su propia realidad, sino también en un modulador consciente del escenario completo del mundo juego, usando su soberanía no para imponer, sino para reorganizar el flujo de la Matrix y abrir espacios vibracionales donde la libertad y la verdad puedan desplegarse. Este es el estado natural de la conciencia en su forma original, libre, creadora y soberana.